¿Cómo están amigos? Paz y bien y bienvenidos a un video más. Como han podido ver en la miniatura de este video, pues ya ha salido en las redes, en diferentes medios, el documental que está realizando Disney Plus respecto al Papa Francisco en torno a unas preguntas libres que están haciendo diferentes jóvenes de diferentes realidades. El documental está lleno de diferentes historias y diferentes realidades, dura aproximadamente 1 hora y 15, hora y 20. Dejaré el enlace en este video para que puedan verlo completamente y puedan sacar sus conclusiones personales. Por otra parte, sí he mencionado que hay diferentes temas, pero hay algunos muy particulares que en lo personal me llama mucho la atención, que de hecho son la gran mayoría de los temas, porque todos los temas que están tocando de manera personal me parecen interesantes. La primera realidad es de que han salido pues muchas suspicacias sobre las respuestas del Papa Francisco. En un sector pensará que sus respuestas son muy pobres o muy frías o tal vez no muy rectas. Otros piensan que sí, que el Papa ha hecho bien en responder de esa manera, ¿no? Lo cierto es que la temática, entiendo, del video es la actitud del Papa Francisco o de la Iglesia que él finalmente de una u otra manera representa o configura. Tiene ese deseo de escuchar a los demás. Sin embargo, hay muchos temas que han salido a la luz y que es importante reflexionar. Uno de esos primeros casos, por ejemplo, es el tema de una señorita o joven o lo que fuera que se autodenomina no binaria. Ella tiene su pareja, se nota o desde su experiencia confirma que sí es creyente. El video no explica si necesariamente es católica o no católica o practicante o no. Hay otros casos que sí lo menciona. Y el punto está en que, pues eso, ¿no? Habla que la iglesia a veces, cuando hablo de iglesia me refiero a algunos sectores, pueden ser obispos, sacerdotes, laicos también, religiosas, religiosos, catequistas, ¿no? Que hablan con mucha dureza sobre el tema de la orientación homosexual, ¿no? Y hay mucha gente ha comentado ahí en las redes, ¿no? Que el Papa Francisco debió de decirle a esa señorita que ser no binaria no está bien, que no debe, etcétera, etcétera. Lo cierto es que el Papa en ninguna parte de esa entrevista, de ese pedazo en particular, eh, no ha sido una persona que ha dicho eso está bien, en primer lugar, ha omitido tal vez su opinión. Y número dos, tampoco ha dicho en ningún momento que está permitiendo el matrimonio o la bendición de parejas homosexuales. Fomenta más bien que sí, hay que evitar condenar, sino más bien tener un espíritu de apertura. Cosa que el Catecismo de la Iglesia Católica lo menciona. Yo creo que en ese sentido el Papa ha sido fiel a lo que la Iglesia enseña. Donde más se ha aterrizado es sobre el tema. Hay otro caso, el tema del feminismo, que es, digamos, el tema que más espacio se ha hablado y donde el Papa más ha interactuado. Entonces, hasta el momento podemos concluir que el Papa busca que los cristianos tengamos una actitud de escucha, de apertura, pero bajo ningún punto de vista o bajo alguna manera estamos promoviendo el Papa Francisco que haya bendiciones a parejas homosexuales o matrimonio o uniones civiles católicas o como quieran llamarlo. El tema de la autopercepción, si uno es bisexual, homosexual, no binario, transgénero, ese es un asunto que, que sería interesante también conversarlo, ¿no? O sea, el autopercibirse no necesariamente tiene que ser pecado. Me refiero a que si hay un hombre que le gusta a otro hombre,
pues el tema de las atracciones y los gustos de preferencia sexual no es pecado. El pecado sería incurrir en actos, eh, actos afectivos o que se casen o cosa parecida, ¿no? Entonces, en la Iglesia Católica no existe las bendiciones ni los matrimonios homosexuales. Luego entramos al punto de las feministas. Hay una señorita que sí se identifica como católica, aparentemente practicante, apoya en una parroquia, en una capilla, asumo que hace catequesis, y dice que sí, yo acompaño a las personas que realizan la eliminación de la vida en una embarazada. No puedo decir la palabra porque si no YouTube me hace tremendo lío. Y dice que sí, o sea, según su punto de vista, la interrupción de la vida del no nacido, bueno, el término está mal dicho, ¿no? Pero dice que sí, yo no debería juzgarla y que yo la acompaño a que sí, a que continúe para que haga lo que tenga que hacer, ¿no? Es decir, al niño que está en su vientre, de las X chicas que ha acompañado, y se excusa que esto siempre ha existido y como siempre ha existido, pues no se debería castigar civilmente, se debería despenalizar y se debería facilitar los medios para que esto continúe. Y el Papa Francisco ha sido muy claro, muy claro, muy claro en su apertura a la vida. Incluso hay un término que usa esa comparación del sicariato, que siempre lo utiliza cuando habla de estos temas. Y hay una clara posición de que él menciona y está seguro que desde lo que se concibe o lo que se está desarrollando dentro del vientre de una mujer no es un cúmulo de células, sino es un ser humano que es un ser humano aparte, ¿no? Y que que si bien es cierto, depende de la vida de la mujer que la engendra, pero no significa que sea su propiedad, sino que es un ser humano con un código genético aparte. Entonces el Papa Francisco sí ha sido claro y tajante, así que para aquellos que piensan que el Papa Francisco desea cambiar esta doctrina sobre la apertura a la vida, pues no, no lo va a hacer, lo ha mencionado ahí también. Luego hay otro caso sobre el tema de esta misma señorita que le preguntaba por qué no puede haber un papa mujer, o un sacerdote mujer, un obispo mujer. Y una vez más el papa mencionaba y confirma una vez más que esto es una transmisión de la fe, es característica de la Iglesia Católica que el ministerio sacerdotal es exclusivamente para varones. No quiere decir, por lo tanto, que el hecho de que sea un asunto de poder, ¿no? O sea, sentirse que el sacerdote es más importante en la iglesia y como es hombre, pues las mujeres también deberían alcanzar ese poder, entre comillas, pero no, no es así. La mujer tiene una participación en la vida del mundo y en la vida eclesial de otra manera y es muy importante la participación de la mujer en la vida de la iglesia. Sin embargo, no significa que por alguna razón puedan eh, llegar al punto a que hubieran sacerdotes mujeres. Si no estás de acuerdo con eso en la Iglesia Católica, existen iglesias protestantes que hay pastoras, hay iglesias anglicanas que hay obispos mujeres, sacerdotes mujeres, o sea, tal vez si esto te genera un conflicto, pues podrías ir a una iglesia no católica. Luego tocó otro tema sobre el tema de los abusos de personas ligadas a la iglesia, aunque en el video no apunta necesariamente a un sacerdote. Al parecer, o lo que entiendo, me parece que hablaba de un docente que trabajaba en un colegio católico y que abusó efectivamente de un jovencito cuando él tenía 11 años. Su caso es muy triste, ciertamente, pero hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con este tipo de cosas. Yo he conocido en el colegio que yo he crecido que un profesor de un colegio jesuita en el cual yo crecí se le había acusado de esto, ¿no? Y al final pues se demostró que no era así, pero ya su imagen fue manchada y dañada. Pero lo que sí es importante es que efectivamente, como dice el Papa Francisco, el tema de los abusos frente a menores no es que sucede solo en la iglesia, ¿no? Sino que sucede en todo el mundo, en las familias,
en las universidades, en el colegio, instituciones no católicas, etcétera, ¿no? Es más, había habido una investigación estadística que los casos de abusos contra menores, en su gran mayoría cometidos, el que nace o se origina por parte de presbíteros o religiosos o religiosas, es creo que el 0,2%. Es muy, muy, pero muy, muy bajo, muy bajo. Y la gran mayoría pertenecen a diferentes instituciones, ¿no? Entonces hay una especie de estigma ahí injusto contra la iglesia. Pero no estoy diciendo que porque es pequeña la cantidad debería darse. Ese es un caso muy triste y que naturalmente no se debe dar, y que yo creo que sí, el Papa Francisco está facilitando a que haya eso, la tolerancia cero, que ya desde el Papa eh, Benedicto XVI empezó a gestarse, y con Francisco ya llegó a fortalecerse un poco más, ¿no? Obviamente, creo que ningún católico podría estar de acuerdo en que hubiera esa clase de abusos contra menores. Eso no puede haber, más que nada por muchas razones, no solamente en la iglesia, ¿verdad? En ninguna parte, en ninguna institución puede haber abuso contra menores. Luego se tocó el tema um, el tema el tema de la vocación religiosa. Hay una señorita que también tenía una vocación religiosa, era novicia, hasta donde entendí, de Perú además, y pues que ella se sintió muy hostigada psicológicamente por el convento en el cual ella ingresó, y finalmente decidió salirse de ahí. Ya no es monja, asumo novicia, y después se consiguió una pareja. El video da a entender que ella es lesbiana, me parece. La otra chica, la primera que habló, que dijo no, que era no binaria, pues supongo que sí, pues porque también el video expone que estaba con, estaba con una chica en la cama. Ambos casos me parece que son de dos señoritas que les gustan las chicas. Um, Regresando al caso, pues menciona ella que no se sintió acogida en la iglesia y que perdió la vocación justamente porque sentía una especie de abuso psicológico. No le dejaban hablar con su familia, no le rastreaban y le controlaban los chats, el celular, el messenger, los correos, las correspondencias, las llamadas de su familia, las entrevistas con su familia. Había toda una, parece que era una especie de convento tóxico, de esos terribles, y que ella finalmente se salió y perdió la fe en la iglesia y en Dios y en todo. Entonces sí, ciertamente me pareció un tema muy, muy particular, porque sé de casos en seminarios, en el Perú al menos, que cuando el joven decide no continuar, pues, pareciera que se le viniera una especie de rechazo, empezando de los laicos y también de ciertos sacerdotes, tal vez empezando de sus formadores, ¿no? Hay una especie de alejamiento. Son muy raros los casos que he visto que el joven, cuando ha terminado su experiencia, la diócesis, sobre todo en experiencias de seminarios diocesanos, más que de los religiosos, por ejemplo, no, muy raros casos he visto esos, pero en los seminarios diocesanos me parece que es más fuerte eso, que el joven termina su experiencia vocacional, no le gustó ser sacerdote, llegó hasta, no sé, diácono, por ejemplo, o subdiácono, lo que fuera, antes de ser diácono. Estaba ya en teología y ya, dice, no, ¿sabes qué? No, no, esto no es para mí, después se casa, X. Y se siente como que apartado, y la iglesia o las diócesis, en vez de decir, bueno, ya terminaste tu ciclo, pero igual queremos que nos apoyes en catequesis, en pastoral juvenil, oye, si cantas, ayúdanos en los coros, lo que fuera. Más bien lo que tratan es como que de marginarlo y no verlo, es como que él era importante porque iba a ser sacerdote y no porque era un cristiano, un ser humano, un hijo de Dios. Entonces por ahí va un poco el tema, ¿no? Esas cosas pasan, ¿no? Y desilusionan. Yo conozco jóvenes que se han metido, o sea, se fueron muy decepcionados por la falta de acompañamiento después de terminar el periodo en el seminario de formación, y sintieron rechazo, alejamiento.
Algunos se han vuelto medios agnósticos, eh, otros ya no participan en la iglesia y no quieren saber nada de la iglesia. O sea, esas realidades también pasan. Pero en líneas generales, para aquellas personas que acusan al Papa Francisco, que no sé qué, pues número uno, el Papa no ha dicho que va a casar a personas de orientación homosexual, ni que va a haber uniones civiles, ni matrimonios. Número dos, se ha puesto muy enfático todavía en que jamás podría haber sacerdocio femenino. Número tres, ha sido una entrevista, un diálogo muy bonito. Invito a que lo vean. Y número cuatro, que frente a los abusos contra menores sí, debe haber tolerancia cero y más participación, digamos, del Estado para infringir condenas mucho más largas y más rígidas y duras. Sí, eso es importante, que la justicia esté ahí más comprometida. Así que les dejo mi apreciación. Paz y bien.